que Dios nos muestra, sí nos damos cuenta cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, cómo Dios, a través de su gracia y favor, es muy grato saber que Él siempre está con nosotros, el que tiene el poder, la gloria, la alabanza. Eso ha sido siempre muy refrescante y de mucha bendición. Pero ¿hasta dónde tú conoces el poder? El poder que tiene una forma de vivir de la cual Dios nos ha dicho que no podemos ser parte de ella. Y sabremos, por ejemplo, o entenderemos bien claramente cómo se lleva a formar parte de un poder del mal a través del orden que establece Dios o de las cosas que establece Dios en nuestras vidas, sobre todo en el principio de hacer o de determinar el identificar, identificar las cosas que nos están sucediendo, identificando lo que está pasando en el mundo, identificando las cosas que están a nuestro alrededor. Tú sabrás el poder que tiene, por ejemplo, la tentación. Tú sabrás que tiene el poder las pruebas que Dios nos pone. Sabrás identificar entre las pruebas y la tentación, o sabremos identificarlo. Yo creo que cada uno de nosotros, tratando de buscar a Dios en nuestra intimidad o a veces en la forma como Él nos quiere hablar, pues buscamos buscamos o tratamos de comprender esos misterios, porque la tentación no es lo mismo que la prueba. La prueba no es lo mismo que la tentación. Aunque en un lenguaje de la palabra original de prueba o de tentación, viene en el original casi similar, pero no es lo mismo, como diría. En el mundo, por ejemplo, si se dan cuenta, están pasando cosas tan impresionantes que tú quisieras identificarlas y las puedes identificar y podrías decir, ¿serán pruebas que Dios está poniendo para el mundo? ¿O serán tentaciones que Satanás le está poniendo a la humanidad? ¿Cuál es el sentir del Hijo de Dios o de la hija de Dios al saber si realmente son pruebas? Y lo hablo en un global primero para bajarlo en lo individual y que de ahí parta el principio del poder de las pruebas y el poder de la tentación. En nuestras vidas cotidianas, yo creo que todos los hijos de Dios, todos los hijos de Dios somos tentados. Todos. No hay uno que se salve. Y así como todos los hijos de Dios somos tentados por Satanás, así también todos los hijos de Dios somos probados. Nada más que hay diferencias. Y una de esas grandes bendiciones que Dios nos pone para identificar cuál es la tentación y cuál es la prueba. Acompáñenme, por favor, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13. Si lo tienen, me dicen amén. Ok. Dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia del versículo 15, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dentro del contexto que estamos leyendo de estos 3 versículos de Primera de Santiago, unas palabras que nos hacen denotar algo y que posiblemente no las comprendamos, pero que son muy fáciles de aplicar por el contexto. Referente a la palabra concupiscencia, muchos diríamos, ¿qué es la concupiscencia, no? Es una forma de que algo me atraiga y que yo sea seducido por esa atracción. Cuando Dios nos está tratando de mostrar a través de su palabra, dice que Dios no puede tentar a nadie porque pues Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es donde vamos a empezar a identificar la tentación. ¿Qué es una tentación? ¿O cómo viene una tentación? ¿Verdad? Si tú, por ejemplo, o yo, estamos en Cristo, se supone que debemos de discernir por dónde viene la tentación. Mas, sin embargo, hay algunos de nosotros que no tenemos todavía esa práctica del discernimiento y no lo ponemos en ese sentir de poder diferenciar entre lo que es la tentación y la bendición, la bendición a través de la palabra misma. ¿Cómo poder darme cuenta si estoy siendo tentado? Si Dios me lo está mostrando a través de su palabra. ¿Y quién es el que está tentando? Porque aquí dice que el ser tentado viene por el mal. Viene por el mal. Si te das cuenta en el versículo 15 de este mismo pasaje, dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjense, qué interesante, porque esa palabra tentación en el original quiere decir escudriñar. Quizás muchos de ustedes no lo alcanzan a comprender ahí, porque es escudriñar desde lo más profundo e incitar e intentar hacer algo no agradable a los ojos de Dios. Esa es una tentación. Cuando la tentación viene a nuestras vidas, entonces lo primero que hace el enemigo es buscar nuestros gustos, nuestros deseos, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de hacer las cosas, sabiendo que todo el mundo, hablando de los hijos de Dios, me refiero en lo global, todos, en algún momento, cuando estuvimos en ese sentir de la humanidad o en el sentir del mundo, traíamos arrastrando muchas tradiciones, mucha forma de vivir y un estilo que no le agradaba a Dios. Entonces Satanás sabe muy bien qué es lo que nos gusta a nosotros, qué es lo que nos gusta. Y no estoy hablando nada más en un deseo carnal, sino a veces un deseo emocional también. ¿Por qué? Porque diríamos yo, es fácil identificar cuál es una tentación. Si a mí me gustaba el alcohol y alguien me ofrece alcohol, podrías decir, me están tentando, ¿verdad? Es fácil de identificarlo. Pero, ¿cómo puedes identificar tú cuando una persona viene y te comenta algo y te dice, oye, ¿qué crees? Que está sucediendo esto, aquello y el otro, y va a pasar esto, aquello y el otro, y tú de repente te quedas así?
¿Cómo sabes si no está tentando a tu ser interior a que tú caigas en las provocaciones o en las situaciones que muchos de nosotros vivíamos anteriormente? Y ese es un deseo. Ese es un deseo. Desde las entrañas empiezas a sentir algo. Empiezas a sentir algo. Y dices, algo está pasando. Y sí lo identificamos. Nada más que no lo sabemos mantener en lo espiritual. Porque, ¿qué pasaba, por ejemplo, en algunos casos de cuando nos involucrábamos en algún comentario insano, ¿verdad? Que les decía que les gustaba mucho la comunicación y ahí estábamos y a ver, dime qué más, y se quedaba uno, ¿no? ¿Qué más? Y hasta le gustaba a uno que le dijeran qué más seguía, ¿no? Y ese es a lo que me refiero cuando el enemigo tienta tu alma, tienta tu corazón, para que hasta dónde puedes caer. Si caes en lo mismo todavía o ya está el Espíritu de Dios en tu vida, ya está tomando el control. ¿Cómo identificarlo? Si en un momento dado ya está haciendo o está dando en acción esa tentación en tu vida o nuestras vidas, porque a todos somos tentados. Aquí Dios nos lo revela y nos dice que por mi gusto, por mi deseo, porque yo me estoy tratando de buscar lo más profundo de mí, en mi inconsciente, caigo nuevamente en la tentación y cuando menos pienso, ya concibió, o sea, ya está gestándose en mi persona y cuando menos pienso, ya doy a luz a ese pecado. Y recuerden, dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando ya está la muerte, está la separación del espíritu, en el sentido de que ya el espíritu no nos guía, aunque está el Espíritu de Dios ahí, pero lo tenemos apagado. Entonces ahí ya no nos guía, y estamos en un momento crítico, porque es donde están las tinieblas alrededor de nosotros y ya no sabemos qué está pasando, si Dios nos está probando o estamos siendo tentados. De acuerdo a la palabra de Dios y a como nos lo está revelando Dios, dice que el pecado siendo consumado da a luz muerte. Quiere decir que cuando Dios ya no está revelándome algo, no está pasando algo en mi vida por alguna situación que yo hice en mi concupiscencia, porque hay muchos deseos en el corazón del hombre. Y la misma palabra lo dice, el corazón del hombre es engañoso. Y si nos damos cuenta, el mismo Espíritu Santo nos lleva o nos transporta a un sentir espiritual de decir, creo que algo está pasando en mi vida. En lo particular algo está pasando, pero no lo he podido identificar. Yo creo que sí lo podemos identificar, porque esa palabra en el hebreo se los puse en el griego hace ratito, pero en el hebreo viene casi similar, pero como se los digo, no es igual. En el hebreo dice es intentar o practicar y hacer una prueba. O sea, cuando el enemigo te tienta, tú estás tratando de no practicarlo, pero lo practicas y estás cayendo en una prueba. Ojo, pero esto es similar a la misma palabra, mas sin embargo no es lo mismo. Porque una viene la tentación del enemigo y la prueba viene de Dios. ¿Qué sucede? No se preocupen, o sea, a lo mejor ahorita está quedando un poquito así como que no lo entiendo, pero ahorita Dios nos lo va a empezar a revelar con la demás palabra. Acompáñenme por favor en Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12. Vamos al 12 y 13, ¿ok? ¿Ya lo tenemos? Dice, no reine pues el pecado en vosotros, o en vuestro cuerpo mortal, de modo
que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. En el versículo 12 nos da el seguimiento de lo que leíamos en Santiago. Dice, que no reine. ¿Qué es esa parte de reinar? Es alguien que tiene el control, el dominio arriba de nosotros. Ese es lo que reina. O está mandando, o nos está dirigiendo. Y cuando hay un mandato o un orden, nosotros lo obedecemos, porque es un mandato. Y si se dan cuenta, dice que el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado no tiene concupiscencia, nosotros sí. O sea, tenemos un deseo, tenemos esa motivación de tener algo, de buscar algo. Y cuando caemos en la tentación, por lo regular algunos cedemos a la tentación y caemos, es cuando decimos, bueno, ya está bien, ya pequé, ya ahora le pido perdón a Dios, pues Dios me va a perdonar de todo. Pero hay algo que sí nos avisó y nos dijo que no podríamos caer en esa tentación. Y la tentación, vuelvo a reiterárselos, la tentación puede atacar tu mente, puede atacar tu corazón, puede atacar tus emociones, puede atacar tu cuerpo. Todo lo puede atacar porque es integral. El enemigo viene a matar, robar y destruir. Y sobre todo, él no se va a detener para destruir tu alma, tu cuerpo o deshacer tu espíritu. Y si nosotros vamos dentro de la dirección correcta de no caer en una tentación, entonces debemos de ir buscando un mecanismo de que esa tentación no pueda proliferar en nosotros. Aunque todos los días somos tentados, recuerden, pero la palabra de Dios nos dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, así como tú eres tentado, todos son tentados, pero hay quienes sí tienen dominio propio, o ejercen ese dominio propio más bien, porque Dios no lo ha dado. Ustedes recuerdan la ocasión que Satanás primero dice que el espíritu llevó a Jesucristo al desierto. Y que Satanás lo tentó. ¿Y cómo lo tentó? A él dice que le ofreció todo el mundo. Todo el mundo se lo ofreció. Y el Señor Jesucristo, pues con la misma palabra, derrumbó todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo derribó? Siendo tentado, ¿verdad? O sea, fíjense, con la palabra de Dios derribamos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. No con mi voluntad. Mi voluntad no va a poder detener el deseo carnal de una tentación. Si yo quiero salir verdaderamente de la tentación, tengo que utilizar las herramientas que Dios nos ha dejado a través de su palabra. El Señor Jesucristo claramente le dice a Satanás: al Señor tu Dios no tentarás. Porque Satanás le había dicho, dice, si postrado me adoras, te voy a dar todo esto. Y el Señor Jesucristo no, al Señor tu Dios no le tentarás, fíjense. A Él solamente, ¿sí se acuerdan más o menos? En la mañana, ¿sí? ¿Qué decía? Adorarás. A Él solamente le obedecerás. A Él solamente le rendirás alabanza, gloria y honor. A Él solamente todo lo que Él merece que es.
Así se lo dice Satanás de una forma muy práctica y Satanás dejó de tentarlo. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesucristo estaba la convicción de lo que estaba hablando. Por la misma palabra. ¿Y saben cómo nosotros a veces queremos atacar una tentación? Con las emociones. Sí puedo, yo sé que sí puedo, yo sé que sí puedo. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y eso trae a nuestras vidas una pequeña prueba de que todavía estamos en un deseo carnal de egoísmo. Porque según podemos, y la verdad, sin Cristo, nada podemos hacer. Y ese canal de egoísmo es lo que hace que la concupiscencia vaya gestándose en mi vida. Y el deseo carnal de la concupiscencia, tarde o temprano, como se me van, Dios me va tapando un poco la revelación, Dios me va tapando un poco la bendición. Entonces eso va haciendo que se geste el pecado en mi vida, y cuando menos piensa ya lo ejecuté. Y cuando ya lo ejecuté, obviamente que yo ya no razoné, ya no sé si lo estoy haciendo correctamente o no lo estoy haciendo correctamente. Si es una tentación o es una prueba que Dios me está poniendo. Porque es un criterio tuyo o mío en el decir, no, es que Dios me está probando. No, es que Dios, pues no sé, y a veces entra la confusión. Y recuerden que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. No puede haber, en una prueba, no puede haber, fíjense, en una prueba, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto un poquito, en una prueba no puede haber incertidumbre, inseguridad. En una prueba debe haber paz, porque Dios está probando tu corazón. Debe de haber paz y tranquilidad. Esas son las pruebas, y las demás pueden ser tentaciones por las concupiscencias de nuestras vidas. Acompáñenme en el mismo libro de Romanos, pero en el versículo 14. Versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Brinquen por favor al 16. De ese mismo, ¿ya lo tenemos? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Está interesante. 6:16 les dije. ¿Sí? Ok, fíjense, lo vuelvo a leer, porque para volverlo a enchufarnos, a conectarnos. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí Dios nos revela que hay esclavitud. Y un esclavo está encadenado, está atado, está sujeto a su amo. El amo determina qué tiene que hacer. Y aquí nos lo dice, si estoy sujeto yo a una pasión desenfrenada, soy esclavo de eso. Si estoy sujeto yo a algo que me está llenando la concupiscencia y la quiero y la deseo y la busco, entonces soy esclavo de ello. Y al ser esclavo, pues lo único que recibimos son órdenes. Y esas órdenes nos determinan hacia qué rumbo vamos a ir. Y se supone que dice que somos esclavos del pecado. ¿Hacia qué rumbo creen que vamos? Si somos esclavos del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y recuerden que la muerte espiritual va determinando nuestro crecimiento, desarrollo en Cristo o en Dios. Si yo muero espiritualmente, mi espíritu se apaga.
no es que se salga de mí, se apaga. Por eso dice, no contristéis al Espíritu de Dios. No contristéis. Porque lo apagamos. Y si se apaga, entonces quiere decir que la luz ya no me alumbra. Recuerden que la luz es la que nos alumbra, la que nos dirige. Y si ya no hay luz en mí, ¿qué estoy viendo? Estoy en tinieblas, sujeto al pecado, porque soy esclavo de él. Por eso hay personas que no pueden salir del alcoholismo, de la drogadicción, de muchas áreas. ¿Por qué? Porque son esclavos. Y tú podrías decir, bueno, son esclavos, pero pues ya oré por él, ya hice que hice. No es fácil, no es fácil sacar de esclavitud a una persona. Tiene que haber una convicción de espíritu para orar por esa persona y sobre todo someter, quien vaya a luchar por esa persona, someter su carne y darle la autoridad completa a Dios. No porque yo tenga el deseo de orar por la persona, creemos que vamos a lograr liberar a alguien. No, darle completamente libertad al Espíritu Santo, que Él sea el que haga todo lo que necesita hacer para que la persona libere. Y es cuando ya quienes estamos orando como guerreros, a veces nos detenemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te manda, obedece y chin, pues no, Señor, pues ¿cómo crees? Yo no, ahorita no puedo porque no quiero obedecer. Pero tú estás en intercesión, tú estás luchando por la batalla de alguien. ¿Y sabes qué es lo que hace un guerrero en la batalla? Pues prepararse, luchar para ganar almas, para sacarlas. Pero si no estás obediente, cuidado, porque en la guerra te puedes quedar. Es en donde el Espíritu de Dios nos dice, cuidado, ten cuidado. Porque la batalla no se pelea nada más porque yo tengo deseos, yo tengo ganas y yo quiero orar nada más. No, es someter por completo tu espíritu al Espíritu de Dios para que ya no seas esclavo o no seamos esclavos del control del enemigo, y así nuestras concupiscencias las elimina el Espíritu de Dios por medio de la oración y del Espíritu de Dios. Muchos decimos las batallas se ganan de rodillas. Sí, tienen razón, y sí se ganan de rodillas. Pero no se refiere a que te hinques. Eso es, pues, dice que hasta los paganos lo pueden hacer. No, se refiere a que humilles tu corazón delante de Dios, te inclines y que ese corazón sea limpio, puro y santo. A eso se refiere. Cuando tú haces eso, le estás otorgando a Dios todo el control y todo el dominio para que Él pueda obrar en la vida de quien Él quiera obrar, de quien quiera, porque a veces no es a fuerza la oración. No lo has cambiado, Dios. Yo he orado mucho tiempo y no lo has cambiado, no has hecho esto. No es como nosotros querramos, hermanos. Es hasta que Dios determine y como Él quiera hacerlo. Porque hay veces que decimos, es que yo oré mucho y ve, nomás le habló de la palabra y ya lo cambió. No, si no es Él, es el Espíritu de Dios que puede utilizar a quien quiera para cambiarlo. A lo mejor tú oraste toda la vida y de repente, no sé, ya ni lo ves y todo, y de repente ya se convirtió a Cristo porque alguien nada más le dejó la semillita. Y tú te la pasas orando toda la vida por esa persona. ¿Pero por qué? Porque de acuerdo a la palabra y conforme Dios nos está revelando, las concupiscencias tienen que ser esclavas, pero ya no al pecado. Tienen que ser atadas por medio de la obediencia a través de la gracia de Dios, y se atan a la forma y la manera que Dios quiere que sean deshechas, para que no podamos nosotros decir en algún momento, yo gané la batalla, yo logré esto, yo logré aquello. El pecado puede llevarnos más allá de lo que nos imaginamos en una tentación. En el versículo 13 del mismo pasaje de Santiago que leímos hace ratito, voy a hacer una remembranza del capítulo 1. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a
más directa hacia nuestra propia vida. ¿Qué área de tu vida tú sigues estando... ¿Qué área de tu vida todavía sigue un poquito frágil a las tentaciones a que puedas caer? ¿En qué área? Hay muchas áreas que el enemigo todavía puede tentarnos. Puede ser el alcoholismo, drogadicción, pornografía, puede ser adicciones en todo tipo, comentarios insanos, chismes, adulterio, puede ser muchas cosas que todavía el enemigo te quiera tentar. ¿Te has puesto a pensar o has sentido esa parte de analizarte y decir, bueno, yo todavía soy frágil o todavía soy muy débil en esta área? O no se han analizado o hemos llegado a la perfección en Cristo Jesús, no sé, a lo mejor digo, igual sí. Y si no, y te has analizado, entonces es el momento de tomar las armas en Cristo y decirle, aquí estoy, Señor, me humillo ante ti y reconozco. Fíjense, eso es la parte más interesante que tenemos que tomar en cuenta, porque a Dios lo primero que le interesa es el corazón, no le interesan mis oraciones como tales. Porque podemos orar de miles de formas, pero si mi corazón no está dispuesto a esa oración, más bien es mi boca nada más. Entonces imagínense lo que Dios está viendo, el corazón. Si yo me humillo delante de Dios en el corazón, en ese momento le entrego esa pasión desenfrenada, esos sentimientos erróneos, esa concupiscencia que todavía me gana, ¿sí? En ese momento se lo entrego. ¿Qué creen que va a suceder? Que todo espíritu se sujeta a la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios dice que a Jesucristo se le dio la autoridad, toda la autoridad en la cruz, para que el acta de decretos se le fuera quitado al enemigo que tenía en tu vida y en mi vida. Y si el acta de decretos ya lo tiene el Señor Jesucristo, pues nada más tienes que ir a ella. Y si bueno, todos sabemos más o menos qué es un acta de decretos. Es ahí donde viene todo el edicto que se tiene que llevar a cabo de parte del rey o de parte de quien está mandando. Y esa acta la tenía Satanás en nuestras vidas. Y decía, no, pues aquí César, mira, ¿cómo es? ¿Cómo anda? Yo lo tengo aquí está. Y Dios dice que a través de Jesucristo vino, se lo arrebató y se lo quitó. Y que dejó públicamente exhibido a Satanás por la misma obra redentora de su sangre. Ahí es donde viene lo que yo les decía, o lo que yo les estoy diciendo. Si tú realmente estás padeciendo, estás sufriendo parte de tentaciones todavía, o lo has llevado al efecto de la concupiscencia y el pecado todavía mora en nosotros, ahí es el momento de sujetarnos al Espíritu de Dios y obedecerle y decirle, Señor, aquí estoy, me humillo delante de ti, que mi corazón no lo puedo ocultar, no puedo ocultarte nada, así es que vengo y te dejo en este momento esta concupiscencia, este deseo, esto que tengo, todavía batallo con esto, con aquello, con el otro, te lo dejo a ti. Pero si no lo hacemos y eso todavía nos está llevando, entonces lo que les he dicho o lo que les he estado diciendo, que seguimos siendo esclavos del pecado. Y quien es esclavo del pecado va en la esclavitud en obediencia a quien es su amo por ser esclavo. El mismo Espíritu de Dios nos revela y nos dice, porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre levanta a los muertos, fíjense. A nosotros nos levantó, estábamos muertos, por la autoridad que tiene. Y dice que les da vida. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Y si Dios vino a darnos vida, entonces, ¿cuál es la respuesta a las concupiscencias, a los deseos carnales,
a las pasiones desenfrenadas. ¿Cuál es la respuesta al pecado? Lo que Dios nos está diciendo, que Él vino a darnos vida, tengo que acudir a Él. Ahora, en el final de este versículo que les estoy leyendo, ahorita les doy la cita, así también el Hijo a los que quiere da vida. Recuerden que todas las cosas debemos de hacerlas a través de Jesucristo. Todas. Y Jesucristo es al quien quiere, le da vida. Entonces hay algo ahí especial. Escuchen, al quien quiere. Él al quien quiere, hay algo especial. Porque entonces hay personas que no se pueden levantar, que no pueden salir de las concupiscencias, que no pueden salir del pecado, porque el Hijo de Dios no ha querido. Porque aquí lo dice, el Hijo a los que quiere da vida. Y si no ha querido el Señor Jesucristo es porque muchos de nosotros no hemos peleado la batalla para que tenga misericordia de esa persona y desatarla del lugar en el cual está. Y en el efecto dominó, pues primeramente tengo que ser yo liberado de todas mis concupiscencias, liberado de todas mis emociones malas engendradas por el pecado. Y cuando salgo de ello, entonces voy a buscar a Dios a través de Jesucristo, y el mismo Señor Jesucristo en la misericordia, orando por esa gran promesa que nos dio, lo que Él hace el Hijo, nos tiende la mano y nos empieza a dar vida. Eso lo pueden encontrar en Juan 5:21. Si lo quieren apuntar, se los dejo de tarea porque quiero avanzarle para terminarlo. Esa es la parte de la tentación. ¿Cómo identificar esa tentación? Ahora, les puedo decir que las pruebas son de diferente forma. Son de diferente forma y de diferente manera, aunque son similares. Es un hilo muy delgado en donde tienes que ver cuál es la prueba y la tentación. Acompáñenme en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí, fíjense cómo empieza la prueba. Interesantísima, reveladora y de una forma impresionante, porque ¿quién va a sacrificar a su hijo? Yo creo que nadie. No, bueno, humanamente no nos atrevemos a sacrificar a nadie, yo creo, ¿verdad? Pero la interpretación que Dios nos da aquí recuerden que Abraham no venía de un pueblo santo. Abraham venía de un pueblo idólatra. Abraham no era aquella persona que muchos piensan que era muy bueno y que venía del pueblo israelita. De hecho, no existía todavía el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, Abraham es del cual Dios tuvo misericordia y salió todo lo que viene Israel, la descendencia de Abraham. Y Abraham, fíjense, porque dice la palabra, bueno, la palabra de Dios nos revela y hay lugares donde podemos investigar acerca de Abraham, que pues era venía de una familia idólatra. Su padre vendía figuras de barro, de estatuas, vendía todo lo que necesitaban, como hay muchas ahí sobre la calzada de Guadalupe y de ¿cómo se llaman? De estas de ídolos, pues. Sus padres vendían eso. Y él, ¿cómo poder comprender y entender de que Dios le estaba hablando?
en un momento muy difícil y decirles: ve y sacrifica a tu único hijo. Era un hijo que Dios le había prometido. Imagínense, y darse en el sentir de obedecerle a Dios. Dios no le preguntó ni le dijo: lo vas a sacrificar por esto, por esto, por esto, por esto. No le dijo nada. ¿Sí se fijaron? Y todavía, ¿cómo le respondió Abraham? Heme aquí, Señor. No chistó de nada. Es ahí donde yo les decía: disciernes qué es una prueba y qué es una tentación. ¿Qué pasa cuando nosotros nos prueba Dios en algunos momentos? Si sabemos identificarlo, ¿verdad? Y de repente en cualquier área, yo estoy diciendo cualquier área, económica, por ejemplo, de trabajo, de lo que sea. Ay, Señor, pero ¿por qué no me das trabajo? ¿Por qué no me das aquello? Empezamos, ¿verdad? Empezamos a crear conflicto interno porque algo está sucediendo que entonces no entendemos que si Dios nos está probando, Dios te prueba con paz en tu corazón. Si Abraham no hubiera tenido paz en ese momento de ir a sacrificar a su hijo, se le hubiera revelado a Dios. ¿Por qué, Dios? No entiendo, si es la única promesa y vienes y quieres que lo sacrifique. O sea, va de la mano, fíjense, va de la mano la prueba con la paz en el corazón. ¿Por qué? Porque en una prueba Dios lo que está probando es tu corazón. A ver qué hay en él todavía. A ver si todavía nos los revelamos a Dios y le gritamos: ¿por qué me sucede a mí esto? ¿Y qué te hice? ¿Me estás castigando? ¿Me estás haciendo esto? ¿Me estás haciendo el otro? ¿Por qué? Si la prueba, de acuerdo a lo que Dios nos muestra, es obedecer nada más, con paz y tranquilidad. En el versículo 22, del versículo 2 dice: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué hizo Abraham dentro de toda la historia? Obedecer. Agarró su hijo, agarró los burros con leña, o uno de sus criados, y se fue. No le cuestionó nada a Dios. No le cuestionó nada a Dios. Nada más obedeció. ¿Por qué? ¿Por qué le obedeció? Porque traía paz en su corazón. Al traer tu paz en tu corazón no te altera, no eres inseguro, y será o no será, y qué pasa, porque acuérdense, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y ¿qué pasa cuando hay una tentación? Ay, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo siento? Es que me siento atraído, me siento esto, me siento aquello. Eso no es una prueba. Es una tentación caída y habida por el enemigo para que tú caigas en esa tentación. Si Dios te prueba, te da la garantía de la paz en tu corazón. Y si esa garantía está ya en tu corazón, tú tienes lo único que hacer: seguir el camino de obediencia. Eso es todo. Y vas a ver que Dios te va a dar el siguiente paso de la obediencia para que tú mismo salgas por medio de su Santo Espíritu de esa prueba. Después en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 nos revela. Deuteronomio 8 capítulo 8 versículo 2 nos revela Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice: y te acordarás todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, obediencia. Obediencia. Para saber si realmente ibas a obedecer o no ibas a obedecer. La paz es uno de los elementos
Y una de las virtudes que Dios nos ha dejado para determinar la dirección de Dios, el control de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, porque a través de la paz se conduce el pueblo de Dios. A través de la paz se mueve el Espíritu de Dios. Y lo que nos empieza a mostrar Dios es que tú mismo te vas a acordar por dónde te había mandado Dios, o dónde te había dado, dirigido Dios, o te había llevado Dios, porque necesita afligirte. Lo que yo les decía hace ratito en la tentación. Si yo caí en la tentación y yo tengo que ir, humillarme, afligirme y decirme, Señor, ya no, esto ya no lo quiero, ya no puedo más, me aflijo. Y ahora sí, el Señor ve mi corazón y a través de afligirme, porque muchas veces somos tan orgullosos y no nos dejamos, entonces Dios lo primero que va a hacer es afligirte. Y cuando te aflige Dios, entonces cuando entramos en ese proceso de reconocer que Dios es el único que toma el control de nuestras vidas. Y esas concupiscencias ya no tienen que ser mayores. Dice el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Versículo 7. Vamos a leer hasta el 11. ¿Ya lo tenemos? Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Miren, aquí Dios nos muestra y nos revela, primero, ¿de dónde venía Satanás? De la tierra, ¿verdad? Dice de rodear la tierra. O sea, ¿y ustedes creen a qué Satanás va a rodear la tierra? O caminando no creo, ¿verdad? No termina, porque no tiene pies. Pero ¿cómo rodear la tierra? ¿Y a qué creen que va Satanás a rodear la tierra? A reconocer sus tierras, a ver cómo está la gente, a ver si les puede ayudar en algo. ¿En qué? ¿En qué creen? Exactamente. Vino de matar, robar y destruir a todas las gentes. Pero ¿qué creen? Que a Job no pudo hacerle nada. Y ya se dieron cuenta porque estaba cercada su vida. A Job no le pudo hacer nada, ¿están de acuerdo? Porque estaba cercada su vida, aunque rodeó la tierra. Por eso le daba coraje a Job, a Satanás. Le daba coraje. Por eso Dios lo puso a prueba a Satanás, no a Job. Porque Dios sabía quién era Job, porque conoce el corazón del hombre. Y Dios conoce la historia de nosotros, desde ahorita hasta que terminemos nuestros días. Dios ya sabe cómo vamos a terminar. Entonces Dios sabía cómo iba a responder Job. Dios sabía, y Satanás no sabe. Por eso te tienta, porque él sabe que sí. Él sabe, Satanás sabe que nosotros carecemos de dominio propio en algunos casos. Y como carecemos de dominio propio, él sabe en qué momento y en qué situación poder tentarnos en lo que nos gustaba o en lo que nos gusta en algunas ocasiones todavía del mundo. Nos tienta en esto. Y Satanás sabe muy claro. Pero si se dan cuenta, ahora en las pruebas, Dios, ahí es donde les estoy diciendo. Entonces a Job dice que vino de rodear la tierra y Dios probó a Satanás a ver si es cierto, porque ya conocía Dios todo lo que iba a vivir Job, hasta cómo le iba a hablar, cómo le iba a contestar, porque dice la palabra de Dios que antes de que salgan mis palabras de la boca, él ya sabe lo que voy a decir. Dios ya sabía lo que Job iba a hacer y determinar. Entonces imagínense, Dios bien seguro y conciso le dice a Satanás, está bien, pruébalo, ¿no? Pruébalo.
Pero algo interesante nos revela Dios aquí en su palabra. Le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Pues ¿cómo lo voy a considerar? No le puedo hacer nada. Está rodeado de tu bendición. No le puedo hacer nada. Y se sorprendió el diablo. Entonces el diablo quería tentar, fíjense, quería tentar a Dios, diciéndolo, déjamelo tantito y vas a ver cómo va a blasfemar en contra de ti, ¿verdad? Pero lo que más me llamó la atención es que dice acá, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro. O sea, de toda la tierra, nomás era el único. Híjole, eso duele, duele en el corazón de que haya nada más una persona. Fíjense qué interesante. Era el único en ese tiempo que era íntegro delante de Dios. Y dice, ¿no lo has considerado? Y dice el diablo, sí lo he considerado, pero no le he podido hacer nada. Abre ese cerco y vas a ver cómo lo voy a hacer que en algún momento blasfeme en contra de ti. Y dice Dios, adelante, no toques su vida, haz lo que tú quieras. La historia no la sabemos completa, vino Satanás y yo creo que nuestros problemas son más grandes que los de Job en algún momento. Yo creo que no me atrevo a decir ni lo poquito de que me he vivido, me comparo con Job. Si conocemos la historia de Job, ese hombre en su momento vivió, fíjense, en el mismo día, una tragedia tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y ese hombre, así como Dios lo describe, íntegro. A ver, déjenme, veo aquí. Íntegro, recto y perfecto delante de Dios. Así, enfrente de Satanás, se dio cuenta que no pudo hacerle nada. Conocemos la historia y ¿qué le respondió Job a Dios cuando ya estuvo destruido todo? Dice que llegó un siervo y le dijo, oye, tus hijos ya murieron. Llegó otro siervo, dice, se cayó todas tus casas, se quemaron tus pastizales, tus ganados se destruyó, todo ya está acabado. ¿Qué contestó Job? ¿Por qué, Dios? Es que tú no me entiendes, es porque esto, es porque el otro. Y casi maldecía a Dios. Dice la palabra que de su boca de Job no salió nada malo que pudiera ofender a Dios. Y algo sorprendente, porque ahí creen ustedes que no fue el mismo enemigo el que quiso que Job cayera en una tentación. Por eso se le revirtió al diablo y en vez de maldecir, bendijo a Job. Porque ¿qué crees? Y eso te va a sorprender, porque en las pruebas es cuando te bendices más, es cuando te santificas más, en las pruebas. Y en las tentaciones lo contrario, te maldices más, si caes en las concupiscencias. Y en las pruebas Dios sabe que si sales de ella, eres más santo cada vez, más íntegro delante de Dios. Una prueba tras otra, Job. ¿Y qué fue lo que dijo? Bendito sea el nombre de Jehová. Antes de eso, pues se rasgó las vestiduras, dice que se echó la ceniza, se postró en el piso, en el suelo, y dijo, bendito sea el nombre de Jehová. Él me quitó, y Él me dio y Él me lo quitó, bendito sea su nombre. En ningún momento salió palabra incorrecta de parte de Job en su corazón, porque Dios ya sabía cómo iba a ser probado. Por eso les digo que las pruebas, y ahorita lo vamos a ver, cómo las pruebas te bendicen, cómo las pruebas te santifican. Dice el Salmo capítulo 66, versículo 10. Salmo 66, 10. Salmo 66, 10.
¿Ya lo tenemos? Lo voy a leer hasta el 12. Porque tú nos has puesto a prueba, oh Dios, nos has probado como se prueba la plata. Tú nos metiste en la red y pusiste angustia en nuestros lomos. Hiciste cabalgar hombres encima de nuestra cabeza. Nos pasaste por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a un lugar amplio. Conocemos parte de la historia de David cuando era perseguido y lo empezaron a llevar a una trampa y lo quisieron que cayera en el mal, y David reconoció que Dios en el momento que hubiera querido lo iba a sacar de esa trampa. Y vean qué dicen en el libro de Hechos capítulo 14 versículo 19. 14-19 Hechos. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándolo, los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para beber Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí hay una revelación impresionante en tu vida. Miren, ¿a qué se refieren las pedradas que recibió Pablo? Pues físicamente, ¿no? Porque en aquellos tiempos se lapidaban a las personas que iban según en contra de la ley de Dios. Pablo, nada más por predicar el evangelio, lo apedrearon. Dios estaba probando su corazón. Bueno, muchas veces nosotros, ahí por eso les decía, es una línea delgadita, porque es donde entra la parte de la tentación o la prueba, ¿verdad? Muchos de nosotros recibimos pedradas. Hablan muy bien de nosotros siempre, ¿verdad? Por eso les digo pedradas. Hablan muy bien de nosotros. ¿Y nuestra actitud qué es? Ay, ese hijo de su... Va a ver, pues, está hablando mal de mí, y esto y aquello y el otro. Y no puede ser posible, porque está hablando mal, ¿verdad? ¿Y cuál fue la actitud de Pablo? Dice que después de haberse sido apedreado, o sea, después de que hablaron mal de ti y todo, se levantó. No se quejó, se levantó. Y después dice que fue y predicó las buenas nuevas de Jesucristo. Y predicó las buenas nuevas de Jesucristo. Y Pablo reconoció y no se quejó delante de Dios. ¿Pero por qué me están hablando mal de mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No se quejó. Simplemente se dan cuenta en el versículo 22 que dice: confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, llegó con más ánimos después de todas las pedradas. Llegó con más ánimo. Y después de ese ánimo, dice, exhortándoles, todavía animando a a los hermanos y a todas las hermanas a que estuvieran presentes y todavía permaneciesen, dice, en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones, a través de golpes, caídas. Esas son las pruebas, hermanos. Vean todos los siervos y siervos, bueno, en este caso puros siervos, vean cómo ni uno levantó la voz en contra de Dios. Ninguno se quejó, ninguno maldijo, ninguno habló algo en contra de quienes los lastimaron, los hirieron y blasfemaron en contra de ellos. Ninguno. Por eso Dios es el que hace que tu corazón se restaure sano, y a partir de ahí te va llevando por el camino de la paz.
Imagínense que Pablo no hubiera tenido su corazón sano. Imagínense que Pablo no hubiera traído su corazón con paz y tranquilidad. Pues va por todos los discípulos y saben que traigan, no se traigan piedras, tráiganse machetes, todo, y vamos sobre de ellos. Vamos a matarlos porque me hicieron daño. ¿Y cuál fue la actitud de Pablo? La actitud que todo siervo y sierva debemos de tener. Bendícelo, Señor. Seguiré en el Evangelio, levantando hombres y mujeres que están caídos. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso, porque son pruebas. Y si hay pruebas en tu vida, dale gloria a Dios. Exáltalo, glorifícalo, porque Él te ama. Porque la palabra de Dios dice que Dios al que ama, lo corrige. Y si esas pruebas son para fortalecerte, levantarte y animarte, levántate y dile: gracias, Dios, porque estas pruebas me están haciendo más fuerte. Y estoy fortalecido en mi espíritu, en mi corazón, en mi alma, y necesito aún más pruebas. Gloria a Dios por aquellos que tienen pruebas. Y si no las tienes, que Dios te lleve a esas pruebas. Porque es necesario que pasemos todos y cada uno. Todos pasamos pruebas, hermanos. Miren, no vayamos a querer compararnos unos con otros, porque todos somos diferentes. Unos tienen más pruebas, más quizás en su misma mente, pues quizás mis pruebas son más grandes que las de ustedes, ¿no? Y al revés, las de ustedes son más grandes que las mías. Pero todos tenemos pruebas. Podemos decirnos la magnificencia de esas pruebas, pero no vamos a ganar nada. Al contrario, nos vamos a herir. Es mejor que Dios y tú y yo, o como Dios nos pruebe, dejársela en sus manos, tener la paz necesaria y que Dios empiece a obrar en nuestras vidas de la forma como Él quiera que se obre. Y con esto termino. Fíjense, Romanos 5, 3 y 4. ¿Ya lo tenemos? Romanos 5, 3, 5, 3 y 4. Amén. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Fíjense qué herramientas utiliza Dios para esperar en Él. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, vean la secuencia de las herramientas que utiliza Dios para que nosotros podamos llegar a Él a través de la esperanza. Porque muchos no esperamos en Dios, esperamos las bienaventuranzas de nuestras propias vidas y de nuestra perspectiva y objetivo de nuestra propia existencia, mas no la esperanza en Cristo. Todos esperamos tener, fíjense, todos esperamos tener una buena casa, un buen carro, todos esperamos tener un buen trabajo, esperando tener todo lo mejor del mundo, pero nunca tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Y por eso Dios muchas veces dice: te has olvidado de tu objetivo, ¿a qué te mandé a la tierra? Y es cuando Dios, dice: ¿qué? ¿Está bien? ¿Que quieres tu propia perspectiva? Adelante, pero te voy a meter en estas pruebas. Y las pruebas las vemos como castigo. Y es cuando tú debes de empezar a analizar tu vida o nuestras vidas y decir: Señor, gracias, porque a través de la prueba mi paciencia está creciendo. Y si yo tengo la esperanza y la paciencia bien sobre la prueba, esa esperanza es en que va a llegar el día voy a estar delante de tu presencia. Mira, Señor, agradezco todo lo que estás haciendo para poder estar bien en mi corazón, vivir bien en mi corazón y el gozo de poder decir: gracias, Padre, porque a través de estas pruebas hoy soy lo que soy. Si pudiéramos comprender las pruebas y pudiéramos entender también la tentación, yo creo que ya discerniríamos claramente hasta dónde podemos nosotros inclinarnos. Las pruebas te traen bendición a tu vida, mucha bendición. Pero las tentaciones te traen mucha maldición.
Tenemos que estar conscientes del momento que estamos, hermanos. La maldad está aumentando. Y no crean que nada más la maldad en unas personas. O sea, el espíritu de maldad no crean que va a detenerse con algunas personas, hijos de Dios. No, con los hijos de Dios son los que más se va y se va a ensañar más. Y va a hacer que nosotros caigamos en tentaciones más claramente. O sea, nosotros somos doblemente, triplemente, cuádruplemente atacados. No crean que estamos de día de campo en este mundo. A los del mundo, pues ya el mundo los ha ganado y Satanás los tiene controlados y no pasa nada. Pero los hijos de Dios son los que pueden hacer una revolución espiritual y sacar de las tinieblas a mucha gente. ¿Por qué creen que somos atacados? Porque lamentablemente en el mundo de las tinieblas no se detienen día y noche, están hasta en sueños, hasta en todo, te andan molestando en todo momento, tentaciones, todo está pasando en el mundo. Y como está aumentando demasiado la maldad, ¿qué necesitamos definirnos? ¿Qué necesitamos entender para definir cuál es la tentación y cuál es la prueba? La paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te va a llevar a comprender que Dios te está probando o el enemigo te está tentando. Así es que pongamos nuestra mente, nuestro corazón y alma y espíritu en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Permítele a Dios obrar en tu vida. No lo dejes. Deja que Dios obre. El mal también está haciendo su trabajo, pero Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre, esta tarde yo quiero pedirte en el nombre de Jesús una petición muy particular en la cual quiero que se involucre a las personas que quieran involucrarse en el Espíritu, para que examines por completo mi corazón y me hagas ver a mí, Señor, porque yo sé que tú lo ves, mas yo no lo puedo ver porque hay veces que son raíces que no puedo ver. Que me hagas ver, Señor, para que a través de lo que tú me muestras pueda sacar de mi corazón todas aquellas cosas que están lastimando e hiriendo mi caminar en Cristo. No he podido avanzar, quizás porque no he sido fuerte en una actitud de poder bendecir mi corazón, mi alma y mi espíritu. Quizás no he tenido ese carácter, Padre, a través de tu espíritu que nos diste de poder, amor y dominio propio.